Un programa del Instituto Estatal de las Mujeres para todas las personas. Iniciamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa La Llave de la Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres. El día de hoy, como en cada emisión, me acompaña Luis Moncada. Muchas gracias, Luis. Hola. Buenas tardes. Gracias, Juani. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a La Llave de la Igualdad, un programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Así es. El día de hoy vamos a tener un tema especial como todos. Vamos a estar hablando de la violencia política y también de la violencia en el ámbito de la salud, cómo repercuten también los diferentes tipos de violencia en la salud de las mujeres. Ya han estado ustedes viendo aquí en otros espacios otros tipos de violencia, entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en ese aspecto, Luis. Claro, seguramente allá en casa han escuchado historias de la violencia en el embarazo, cuando se da a luz y después del embarazo. Seguramente hemos escuchado estas historias de maltrato en los hospitales y también de la violencia política, cómo se violentan los derechos de las mujeres en la política. Así es, vamos a dar inicio a este programa. Vamos a empezar. La Llave de la Igualdad. Iniciamos y no te olvides contactarnos a los teléfonos del Instituto Estatal de las Mujeres 2020-9773 al 76, la sin costo 01800-503-7760. También en Facebook, Luis. Claro, tenemos el Facebook que es NL Mujeres y puede consultar los programas completamente gratuitos y confidenciales del Instituto Estatal de las Mujeres. Bueno, y el día de hoy, como decíamos al inicio, tenemos invitadas especiales para este abordaje de los temas de la violencia política y de la violencia en el aspecto de la salud. Claro, hace ratita anunciábamos que hablaríamos de la violencia política. ¿Qué es la violencia política? Y para esto nos va a acompañar la doctora Mirna Elia García del Tribunal Superior de Justicia para hablarnos precisamente de la violencia política. También nos acompañará la licenciada, la doctora Claudia Salas, que nos hablará sobre la capacitación política que están dando en el Instituto Estatal de las Mujeres. Una mujer experta en el tema, sin duda. Y bueno, en el ámbito de la salud tenemos a la doctora Marta Flores, quien es la responsable del programa de violencia familiar y género de la Secretaría de Salud. Pues el programa va a estar muy bueno porque vamos a estar abordando tipos de violencia que casi no se han estado escuchando. Por ejemplo, la violencia obstétrica y también la violencia política, que también muy poco se ha abordado estos temas. Así es, son nuevas modalidades, nuevos tipos de violencia que ya están incluidos en algunos códigos, pero de esto vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, Luis, nos vas a compartir ahora el segmento de las noticias. Claro, vamos del otro lado del estudio, allá me esperan yo. Vámonos. Este es un tiempo para informar. Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estas son las noticias generadas a lo largo de la semana. La primera nota tiene que ver con la gira de la Orquesta Sinfónica Juvenil, La Llave de la Igualdad. Vamos a ver esta nota. Mediante
mediante nuestras orquestas estamos llegando al corazón de muchos muchachos, como lo vemos aquí atrás, y queremos incidir muy profundamente en su corazoncito para que se grabe ese mensaje de la no violencia. ¿Cuántos alumnos más o menos son aproximadamente? Aproximadamente son 1,200 alumnos. Pues que la violencia no es normal y que no nos dejemos, nosotras que somos mujeres, que alguien nos amenace o nos haga algo y que sepamos reaccionar cómo hacerlo. ¿Qué le pareció esta nota? El Instituto Estatal de las Mujeres interviniendo con la juventud y a través de la música. La otra nota tiene que ver con una capacitación que se impartió en el instituto y se llamó Cenicienta dice no y el príncipe también a la discriminación. Vamos a verla. Vamos a construir historias distintas de los cuentos, así es que ahorita vamos a construir una historia distinta del cuento de la Cenicienta. El cuento se llama Cenicienta dice no a la discriminación y el príncipe también. Y esto precisamente porque el cambio el cambio cultural tiene que implicar tanto a mujeres como a hombres. Realmente se diseñó para bibliotecarias y bibliotecarios de las bibliotecas públicas, de la red de bibliotecas del Estado. El taller que se diseñó ahorita tiene un objetivo específico que es el de conceptos básicos, aprender esta parte que es básica de la perspectiva de género, la diferencia entre sexo-género, estereotipos de género, roles de género y lo que eso implica en la discriminación de las mujeres, particularmente la jerarquía entre hombres y mujeres, pero con una característica muy peculiar que es a través de la lectura de los cuentos clásicos. ¿Qué le parece esta nota abordada de los cuentos clásicos? Otra manera de leer los cuentos. Vamos a otra nota y esta tiene que ver con la brigada que se llevó a cabo en Apodaca, Nuevo León, la brigada La Llave de la Igualdad. El día de hoy hablamos con las usuarias acerca de la violencia en las relaciones de noviazgo. Es el programa de becas para toda la gente que esté interesada en alguna beca, ya sea para primaria, secundaria o para la misma universidad. Nosotros tenemos 3 programas, uno es el adulto mayor, el de discapacidad y el de jefas de familia. Son becas, capacitación mixta y capacitación dentro de los ICET de gobierno del estado. La Llave de la Igualdad en su municipio, en su colonia y en su calle espera muy próximamente. Ahí estaremos. ¿Qué les parecieron todas estas notas, Juani? ¿Qué te parecieron las notas? ¿Cuál te gustó más? Pues excelente, Luis, sin duda la selección como siempre. Me llama mucho la atención el taller de Julieta Tamayo, por supuesto. La maestra Julieta Tamayo. Ajá, esta nueva forma de leer los cuentos, de involucrar, de cambiar roles. Entonces me gusta mucho. Ojalá que pudiéramos tener oportunidad más adelante de que nos amplíe la información y de que la gente tenga acceso a este taller. Este fue dirigido a funcionarias y funcionarios públicos, pero posteriormente ojalá que lo podamos ampliar ya para la comunidad en general. Y focalizada a las bibliotecarias y bibliotecarios de las bibliotecas públicas del Estado. ¿Qué mejor a ellos leer estos cuentos clásicos con perspectiva de género? Sin duda. Y bueno, vamos a continuar, vamos a presentarles enseguida un video. Vamos a ver. ¿Sabías que la violencia política de género impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidaturas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia en interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público? Se refleja al postular a las candidatas a cargos de elección en distritos perdedores, obligarlas a renunciar a la postulación, negarles recursos para sus campañas, ocultarles información, descalificar sus propuestas o agredirlas de forma verbal.
La violencia obstétrica implica una violación a los derechos humanos y consiste en cualquier acción que afecte negativamente los procesos reproductivos naturales y biológicos de las mujeres. Estos se presentan mediante un trato deshumanizado por parte de los profesionales de la salud, relacionados con todo el procedimiento que conlleva un embarazo. Abarca el periodo de gestación hasta el posparto, por lo que afecta de manera directa o indirecta el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Estamos en La Llave de la Igualdad. Continuamos en La Llave de la Igualdad, recordándote que puedes acudir a los servicios del Instituto Estatal de las Mujeres, servicios en materia de psicología, jurídico y también de trabajo social, por supuesto la capacitación y el empoderamiento económico. Acude a las instalaciones, están ubicadas en 5 de Mayo, 525 Oriente, en el centro de Monterrey, entre Escobedo y Zaragoza. Estamos ahí para atenderte y a continuación les voy a presentar una entrevista que le realizó mi compañero Luis Moncada a la doctora Mirna García. Ella es directora de Equidad de Género del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a ver esta entrevista. Gracias nuevamente. Ya estamos con la doctora Mirna Elia García Barrera. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias, muchísimas gracias por la invitación y la verdad un saludo para todas y todos. Platíqueme, hay muchas violencias que no están tipificadas. Alguna de ellas es la violencia política, entre otras. ¿Nos puede hablar sobre este tipo de violencia política? Claro que sí. Bueno, primeramente tendríamos que comentar que estamos iniciando un proceso electoral. Entonces, tanto en el Estado como a nivel federal. Y entonces, por lo tanto, dar a conocer a la comunidad, a todas y todos los televidentes, que ya existe, que ya está tipificada, que muy reciente tipificación de violencia política. Y son todas estas acciones, es el conjunto de acciones y omisiones cometidas por una o varias personas a través de terceros, basadas en elementos de género. Aquí lo más importante es este elemento de género que causa daño a una mujer y que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. O sea, estas asimetrías de poder que tenemos que identificar incorporando la perspectiva de género, o sea, esta metodología que establece estas diferencias, y que entonces, por lo tanto, tenemos que estar conscientes que la historia nos ha marcado una desigualdad de participación política y que tenemos que llegar a la igualdad de participación política. Y esa forma de poder llegar a la igualdad de participación política es con acciones afirmativas. Okay. Es con paridad de género como principio constitucional. Okay. Entonces, y si esto no se cumple, se constituye entonces en actos y omisiones que traen como consecuencia violencia política. Doctora, ¿qué es una acción afirmativa? Acción afirmativa son acciones temporales en donde en caso de igualdad, por ejemplo, de números pares, pues es mitad y mitad, sí. Pero en caso de un número impar, entonces tenemos que favorecer al género menos favorecido, que en este caso son las mujeres. Y acciones afirmativas es entonces esta acción temporal para poder ahora sí llegar a lo que le llamamos igualdad sustantiva. Perfecto. Doctora, ¿cómo, por ejemplo, la violencia política? Sí. No solamente es que no dejen llegar a las mujeres al poder. Así es. ¿Sí? ¿Qué otra forma se puede manifestar la violencia política? Hay un ejemplo así muy explícito. Una mujer que llega ya a ser regidora y que en un momento dado no tiene una computadora, porque casualmente
no tiene una computadora, no tiene una línea telefónica para poder realizar su trabajo, no le llegan la documentación para poder acudir a la sesión de cabildo. Entonces, por lo tanto, no puede emitir una opinión porque no tuvo la oportunidad de leerlo antes. Son acciones u omisiones, como ahorita comentábamos, que la impiden realizar su trabajo, y entonces, y todo por el solo hecho de ser mujer, porque no hay ninguna otra razón. ¿Cómo se puede denunciar la violencia política? En el proceso electoral esto va a ser muy importante, porque si en un momento dado no se cumple con el principio constitucional de paridad de género en poder, por ejemplo, lo que ya conocemos como las Juanitas, los partidos políticos no le dan las mismas oportunidades a mujeres y hombres, no se cumple con la paridad de género horizontal y vertical a nivel municipal, etcétera. Entonces, bueno, ante la autoridad competente, las fiscalías de delitos electorales se puede denunciar. Es algo nuevo, es algo que poca gente lo conoce, no estamos acostumbrados, o sea, el proceso de socialización todavía no se ha generado para poder establecer la debida protección, pero yo quiero comentarles, por ejemplo, que hay capacitaciones. El Instituto Estatal de las Mujeres inició la semana pasada una capacitación para poder otorgarle a las mujeres todos estos elementos tan importantes de poder ejercer una defensa. No puedes ejercer una defensa ni puedes denunciar si no lo conoces. Okay. Entonces, es muy importante que las mujeres tengan conocimiento, que ahora yo lo digo así a las mujeres jóvenes, es su oportunidad. Por estas acciones afirmativas van a tener mayor oportunidad. Estas elecciones tienen que ser diferenciadas. Por ejemplo, en algunas convocatorias, la acción afirmativa significa que se hagan consideraciones diferenciadas entre hombres y mujeres, listados de requisitos diferenciados entre hombres y mujeres. Se ha luchado mucho las mujeres por esos espacios, por la igualdad, por la paridad. Sí. Pero no todo es la paridad, implica todavía mucho más cosas por hacer dentro de la paridad. Así es, por ejemplo, como una acción afirmativa, cuando nos damos cuenta que en algunas instituciones públicas, porque hay violencia que se presenta en el ámbito de las instituciones públicas y privadas, no existen mujeres en puestos de decisión, deberían de hacer convocatorias solos para mujeres, por ejemplo. Ajá, como sí. El INE lo hizo en alguna ocasión. Y entonces, que sí, ¿estamos vulnerando los derechos de los hombres? Sí. Pero se están vulnerando en una acción afirmativa para poder igualar, ¿verdad? O sea, tanto puestos, estoy hablando de puestos de decisión para hombres y para mujeres en igual de circunstancia. Entonces, una acción afirmativa sería emitir una convocatoria en donde solo estamos convocando a mujeres cuando es así el caso. ¿Ha pasado eso aquí en el Estado? Ha pasado esto en el INE, a nivel federal, en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, y en el cual se dan cuenta de que no existe la misma cantidad de hombres y mujeres. ¿Y por qué no existe la misma cantidad de hombres y mujeres si todas nuestras regulaciones implica ninguna discriminación para poder tener acceso a los puestos tanto de hombres y mujeres? Bueno, por las asimetrías de poder que existen. O sea, la responsabilidad de las tareas en el ámbito privado siguen siendo de las mujeres, y entonces, por lo tanto, tiene mayores facilidades de trabajo, no tiene problemas con horarios, se puede capacitar más los hombres a diferencia de las mujeres. Entonces tenemos que hablar en este tema también para poder que ya no estar hablando de violencia política, hablar, por ejemplo, de nuevas masculinidades que lleguen a entender y que llegan a hacerse corresponsables no nada más de las tareas del hogar, sino también corresponsables de todo lo que implica el ámbito privado, que es ahorita, hoy por hoy, responsabilidad en un porcentaje muy alto de las mujeres. Candidatas que les dan municipios
que saben que van a perder el partido. Ajá. Esa es una violencia. Allá es una una violencia política, pero en este caso ya hay jurisprudencia muy clara de que los partidos políticos tienen que diferenciar en los municipios y los distritos perdedores, mitad y mitad, hombres y mujeres, y los ganadores, mitad y mitad, hombres y mujeres. Entonces ya hay jurisprudencia, nomás hay que saber ejercer estos derechos y hacer los debidos comentarios de estas jurisprudencias que ya existen y que son de carácter obligatorio. Bueno, ya 2 preguntas para terminar. Claro. ¿Por qué aumenta la vulnerabilidad hacia las mujeres en la política o en esto? Ay, ha sido un entorno de hombres a nivel de la historia. Nosotros tenemos tan poquito tiempo de haber tenido la posibilidad de elegir, de votar. En la historia tenemos tan poquito tiempo y entonces era un ambiente de hombres en donde a veces es difícil, ¿verdad? Ir abarcando los espacios. Y entonces, y también esta problemática, y vuelvo a insistir, de origen son los roles y los estereotipos de género, porque, oye, ¿cómo puedo hacer si tengo que llevar a mi hijo al pediatra? Y tengo que ir a la junta, a la escuelita de trabajo, ¿verdad? O sea, al día de la escuelita de trabajo, en donde no vemos, ahí hay papás que están participando. Entonces, eso es lo que trae como consecuencia esta baja participación. Pero bueno, tenemos que buscar las formas. Ya están los protocolos, por ejemplo, hay un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Entonces, ya están las sentencias, ya están las jurisprudencias, tenemos la debida regulación. Bueno, en algunos estados no lo logramos totalmente, como aquí en el estado de Nuevo León con respecto de la paridad de género, vertical a nivel municipal, pero lo único que necesitamos es ahora capacitar a las mujeres para poder que ejerzan debidamente todos estos derechos. Y entonces ya animarnos todas y todos, en este caso todas, ¿verdad? O sea, para poder llegar a lo que le llamamos igualdad sustantiva, o sea, igualdad real en las oportunidades para hombres y para mujeres. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Podemos quedarnos toda la mañana hablando de este tema, sí. Pero pues el tiempo es muy corto. Esperemos volverla a tener en el programa La Llave de la Igualdad y próximamente va a estar dando capacitaciones o algo así por el estilo. Sí, de hecho, la Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables, por encargo de nuestro presidente, el del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Francisco Mendoza, nosotros tenemos que establecer toda una colaboración para ir cambiando esta visión. Entonces, no nada más en el juzgar con perspectiva de género, que esa es una de nuestras obligaciones, no a nivel ya de una jurisprudencia, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, sino también ir sensibilizando de cómo visibilizar la violencia, entonces, para todas las personas. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros tenemos una obligación importante que es capacitar en juzgar con perspectiva de género, pero también tenemos que sensibilizar no nada más a los miembros del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, sino sensibilizar a la comunidad en general, en la comunidad en general, en cómo ir erradicando la violencia de género e ir erradicando toda discriminación. Cualquier tipo de violencia. Muchísimas gracias. Regresamos del otro lado del estudio. No se mueva. Estamos aquí en La Llave de la Igualdad. Estamos en La Llave de la Igualdad.
Muy buenas tardes, ya estamos del otro lado del estudio, aquí en la llave de la igualdad, y me encuentro en este momento con la licenciada Claudia Salas, doctora. Ella es activista por más de 20 años en los derechos humanos de las mujeres, impulsora de la paridad y de programas de paridad, vamos a decirlo así, en Jalisco y en otros estados. Bueno, me quedo corto en mencionarla, lo que ha hecho. Lo importante es que nos va a platicar el día de hoy. Privilegiada de estar aquí, de tener este contacto con ustedes, con todas y todos los que nos ven, para hablar un poquito, bueno, de la paridad. ¿Qué es la paridad? ¿Por qué hoy es una palabra tan llevada y traída en todos los medios? Y que podamos comprender cómo esta se inscribe en una lucha por visibilizar el derecho humano a la participación política de las mujeres. Sí. La paridad, hoy por hoy en nuestro país, significa el reconocimiento de la igualdad que tenemos que ir las mujeres a buscar en contiendas electorales. Hoy se han inscrito diversas luchas en varios estados, Nuevo León no es ajeno a ello, ¿no? Donde queremos dejar precedentes de la importancia que tiene el que las mujeres vayan en piso parejo al proceso electoral. No es solamente decir, pues que vayan 50 y 50, porque es la forma más fácil de decirlo, ¿no? Sí. Queremos más que eso, Luis. ¿Qué queremos? Como que, a ver, 50 y 50. Ajá. Se supone que la mitad hombres y mitad mujeres a candidaturas. Sí, pero eso se entiende, pero ¿qué más allá? ¿Qué más hay? Queremos más allá de esto. A ver. Y como le comentaba a Luis fuera del aire, la paridad tiene que ver con la posibilidad real de que las mujeres accedan al poder público. ¿Qué significa esto? Que de la mitad de los municipios no solamente tendrán que ir las mujeres, sino a hacer bloques de competitividad. ¿Qué son los bloques de competitividad? Es hacer un análisis en donde las mujeres tendrían más posibilidades de llegar al gobierno por el partido que se esté postulando, si es por un partido. Doy un ejemplo. A ver. Si en determinados municipios el partido azul o el partido rojo está gobernando, que son los municipios principales de Guadalupe, vamos a decir, el propio Monterrey, tal, tenemos esa estructura de municipios, tendremos que buscar que en esos municipios que son los más competitivos, los más poblados y los económicamente más influyentes, estén también las mujeres. Porque entonces, si no lo hacemos por bloques de competitividad, a las mujeres se les dejarían los municipios de menor relevancia económicamente hablando o poblacionalmente hablando, para cubrir solamente una cuota, es decir, yo ya le di el 50% de los municipios, aunque en esos municipios no haya posibilidades de que ellas ganen. Por eso, la paridad tiene algunos candados que hemos luchado mucho desde las organizaciones para que se pongan. Uno es que haya la posibilidad real de que las mujeres lleguen a municipios donde verdaderamente gane el partido o el historial electoral que tenga reflejado aquí en Nuevo León. Y el segundo, que tengan relevancia económica y poblacional para que las mujeres incidan en la agenda pública. O sea que no solamente es el 50, sino que realmente le den un municipio que sea potencial. Así es. Para que las mujeres ganen. Así es. Un municipio que históricamente se ha ganado por ese partido, hablando de partidos políticos. Yo sé que aquí van muchas mujeres que son independientes, pero la mejor forma de ejemplificárselos es eso. Si en el historial del Partido Revolucionario o del Partido Acción Nacional, por poner dos ejemplos, ¿no?, se ve que han ganado del municipio 1 al 7, son los municipios donde siempre, históricamente, ha estado ganando, o en su mayoría ha estado ganando el PRI. Entonces, en esos primeros 7 tendrá que ir la mitad para las mujeres. Lo mismo en Acción Nacional. Esto garantiza que las mujeres lleguen a municipios donde sí tengan posibilidades reales de ganar. Y no solamente sea una cuota de mandarlas al 50% de municipios que yo sé que históricamente no va a ganar. El partido pierde. Wow, esto va más allá de un 50-50. Va más allá. Doctora Claudia, ¿qué se espera en este proceso electoral que ya empezó? ¿Qué visualiza en conforme a la paridad de las mujeres? Mira, lo que yo visualizo es un país donde más allá en donde un estado tenga regulada o no la paridad, que la paridad se convierta en una forma de vida. Aspiracionalmente lo digo. Qué triste que tengamos que sacar todavía lineamientos y reglamentos para hacer esto operacionalmente viable y respetable. Creo que la gran apuesta como sociedad es que no tengamos que hacer ni leyes, ni reglamentos, ni códigos
para incorporar a las mujeres en la incidencia pública, porque las mujeres toda la vida han hecho política, toda la vida han procurado el bien común, la estabilidad en la comunidad y el bien hacia todas y hacia todos. La diferencia es que no tienen un lugar en el poder público ni esto ha sido pagado. Entonces, hoy que queremos que las mujeres lleguen a la toma de decisiones, tendría que ser una cuestión muy dable y no cuestionable, porque yo, de verdad, Luis, me asombra tanto cuando dicen, ¿y estarán preparadas? No hay mujeres capaces, que se preparen primero. Yo quiero decir que las mujeres todos los días hacen política, Luis. Están preparadas y son capaces. Que tendremos que habilitarles ciertas estrategias y herramientas para el poder público es otra cosa muy distinta, que eso se resuelve muy fácil dando ciertos talleres, cierto acompañamiento, porque no capacitación. Las mujeres no ocupan capacitación, ocupan un acompañamiento en saber estrategias y habilidades para estar en el servicio público, quizá. Pero las mujeres siempre han hecho política. Entonces, ¿yo qué espero de esta paridad? Que sea un valor entendido en la sociedad, que haya cada vez menos mujeres en tribunales exigiendo un derecho humano, porque finalmente participar en el ejercicio público es un derecho humano que tenemos las mujeres. Y de verdad que sigue siendo lamentable que tengamos que ir a ejercerlo o hacerlo válido ante los tribunales. Yo invito a la reflexión en esto y por supuesto que convoco a los partidos políticos a que más allá de ser obligados por lineamientos a que la paridad sea respetada, sean procesos internos en los cuales per se el partido procure, convoque, respete y garantice una participación igualitaria libre de violencia política para todas las mujeres que deseen estar e incidir en el proceso electoral 2018. Tengo entendido que las mujeres participan mucho en los procesos electorales, que son desde jefas de manzana, y que también son las que están en las casillas y que andan todo el día y son las que votan más. ¿Es cierto esto? Fíjate que es muy cierto. Las mujeres son activistas, ahora sí que por vocación. Las mujeres son las que ayudan a que determinado candidato gane porque van de boca en boca haciendo la mejor campaña. Porque la mejor campaña no es la que más dinero se gasta. La mejor campaña es la que va de boca en boca, donde una mujer le dice a otra por quién va a votar y donde incluso en muchas ocasiones las mujeres inclinan la balanza en los hogares para saber por quién votar. Entonces yo creo que si las mujeres han asumido este papel, ¿no?, de llevar a políticas y a políticos al poder, y no solo eso, sino en las jornadas electorales, ser quienes cuidan las casillas, quienes son funcionarias. Sí. Hay un estudio donde habla cómo el que falten el día de la jornada electoral al determinado cargo de presidenta, escrutador y tal, tiene que ver prácticamente con que las mujeres, solamente el 3% de las mujeres no acude, contra un 35% de los hombres que no acuden. Es decir, qué importante es que las mujeres, cuando las nombras escrutadoras, secretarias o presidentas de casilla, están ahí presentes. Solo el 3% no llega. En comparación con esta obligación que los hombres pueden dejarla muy fácilmente. Lo que quiero decir con esto es que las mujeres tienen un compromiso todo el tiempo en las formas de elegir y hacer política, en las formas de representar. Tienen una responsabilidad enorme en la forma en la que participan en la vida pública de su país. Pero hace falta que estas mujeres lleguen al poder también. ¿Para qué queremos que las mujeres lleguen al poder? Porque me lo han preguntado. ¿En qué va a cambiar la política si las mujeres llegan al poder? Pues yo pongo sobre la mesa dos cosas. La primera es en llevar la agenda de derechos humanos de las mujeres. Porque, Luis, queremos mujeres en el poder con poder. Lo he dicho y lo repito, y no me cansaré de decirlo hasta la jornada electoral. Queremos que esas mujeres que lleguen tengan la posibilidad de tomar decisiones en el poder. No nos basta con una boleta llena de mujeres. No nos basta con que las urnas estén repletas de votos para mujeres. Queremos que esas mujeres que asumen un cargo lleven el compromiso de luchar por la agenda de derechos humanos de las mujeres. Que entiendan que ese lugar que se ganaron no se lo deben a un líder de partido, sino a la lucha histórica del reconocimiento de que las mujeres tienen que estar ahí para hacer la política algo distinto. Porque lo saben hacer, porque lo hacen todos los días. Una política más humana, más creativa, menos corrupta, menos simuladora. Ya vimos cómo hay formas de hacer política que a este país ya no le suman y no le dejan. Está agotado muchas de las formas en las que se busca hacer política en este país, disfrazada de corrupción, de simulación, disfrazada de todo esto. Queremos impulsar a que las mujeres hagan nuevas formas de hacer política de una manera mucho más humana,
mucho más comprometida, mucho más digna y mucho más cercana a la gente. Esa es la apuesta de que las mujeres lleguen. Y me preguntan, Luis, ¿y es garantía de que llegando las mujeres esto va a ser distinto? Yo creo que la garantía tendremos que estarla buscando siempre en que cuando eres incluyente, cuando no discriminas y cuando no violentas, las cosas siempre suceden de mejor manera. Y esa es la apuesta en este proceso electoral. No violencia política hacia las mujeres, inclusión de las mujeres y mujeres en el poder con poder. Qué bonito mensaje nos está dando la doctora Claudia. Doctora, ya por último, ¿qué está haciendo aquí en Nuevo León en este momento? ¿Qué vino a hacer a Nuevo León? Fíjate, Luis, que me encuentro muy motivada porque me invitó el Instituto de las Mujeres, me invitó en conjunto con un esfuerzo que hace con el Instituto Electoral a brindar un proceso de acompañamiento a las mujeres que desean participar en 2018. Tenemos un grupo muy nutrido de más de 35 mujeres que vienen para ser postuladas como independientes, vienen de diversos partidos, de Acción Nacional, de Nueva Alianza, de Encuentro Social, de Revolución Institucional, y venimos justamente a poner sobre la mesa, primero, la reflexión de la necesidad de hacer pactos y alianzas entre mujeres. Cómo recobrar entre nosotras mismas la credibilidad entre las mujeres, que eso es una premisa fundamental. No podemos ir a decirle a los demás que confíen en las mujeres si nosotras mismas no confiamos con las mujeres y no pactamos con las mujeres. Esa como premisa fundamental. Y la segunda es prepararnos para la incidencia. ¿Con qué vas a llegar al electorado? ¿Qué es lo que traes en tu acervo, en tu formación, en tu experiencia de vida? No me interesa que tengas grados académicos, me interesa que tu experiencia de vida se traslade a una oferta electoral que pueda ser atractiva para los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces venimos a apoyar a esas mujeres, a fortalecer a esas mujeres y a generar también nuevas capacidades para que puedan competir en un proceso electoral sumamente importante, porque es histórico en nuestro país este número de mujeres que van a participar y que puedan ir a ese proceso fuertes, que puedan ir respaldadas por mujeres. ¿Y cómo hacemos para que se organicen en red de las mujeres, de mujeres apoyando a mujeres? Perfecto, muchísimas gracias. Agradezco esta breve entrevista que sin duda cambia vidas de las personas que nos están viendo en este momento. Y pues nuevamente por parte de la Llave de la Igualdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, Luis, un comercial nada más. Las invito a las mujeres que deseen participar en el proceso electoral. Estaremos dando este proceso de acompañamiento todos los sábados durante el mes de noviembre y diciembre. Ojalá se inscriban, es gratuito y nos ayudará bastante a poder delinear nuestro plan de acción para el proceso electoral 2018. ¿Dónde te pueden buscar? ¿En redes sociales? Claro que sí, en redes sociales estoy como Claudia Salas en Facebook, en Twitter estoy como clausalas75 y mi correo electrónico es claudiasalas@desarrolloyadelanto.com. Siempre con el gusto de poderles apoyar y de poder llevar un acompañamiento necesario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Luis. Vamos con más del otro lado del estudio. Gracias. Estamos en La Llave de la Igualdad. Continuamos en La Llave de la Igualdad y me da mucho gusto presentar ahora a la doctora Marta Flores. Ella es responsable del programa de violencia familiar y de género de la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León. Muchas gracias, doctora, por estar aquí y acompañándonos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y como les decíamos en un principio, la doctora Marta nos va a hablar del impacto que tiene la violencia, más bien los diferentes tipos de violencia, doctora, en la salud de las mujeres. Hemos estado en este espacio abordando la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, patrimonial, la violencia sexual en el programa anterior. Y bueno, ahora estamos hablando de la violencia política y la violencia también obstétrica, que bueno, ya nos irá diciendo cómo está ahorita tipificada, pero que nos diga para iniciar cuál es el impacto en la salud de las mujeres de todos estos tipos de violencia, que no solamente es uno y que hay que identificarlos, por supuesto. Claro, Juani, mira, la violencia impacta en la salud de las personas, cualquier tipo de violencia.
Cualquier tipo de violencia, incluso se ha dicho y se ha mencionado muchas veces que la violencia es un problema de salud pública, porque tiene esa parte de repercusión, ya sea psicológica, física, sexual, etcétera, ¿verdad? Económica, patrimonial, todos ellos van a recaer en la cuestión psicológica también. Entonces, se ha denominado así porque tiene muchos efectos y son muy diferentes los efectos que tiene. Y sobre los tipos de violencia, bueno, pues sí, finalmente se ha incluido la violencia obstétrica, que aún no está tipificada en nuestro estado, pero pues yo lo que te puedo decir es que en la Secretaría de Salud se ha hecho un esfuerzo tremendo para que todos los programas, porque todos los programas tenemos mucho que ver con las mujeres, ¿verdad? Esté la perspectiva de género, está el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, un buen quehacer del personal de salud en la atención. Todas las mujeres que identifican algún tipo de violencia, que están enfrentando una situación, ¿cómo podrían definir, vaya, si tienen en su salud alguna afectación y buscar el servicio con ustedes? Mira, bueno, con el sector salud, ¿no? Sí, hay varias formas. Una de ellas es que nosotros en la Secretaría de Salud aplicamos una detección oportuna. Hacemos una detección oportuna, que es un cuestionario que con el consentimiento de la persona se le aplica y dando los resultados que vemos en eso, ¿verdad? Es confidencial, o sea, no se hace público, es individual y por supuesto se va tratando de adaptar a la información que tiene la usuaria y pues al lenguaje o a los usos que ella tiene del lenguaje. Y posteriormente se aplica, cuando se detecta algún tipo de violencia, un formato que también tenemos que es de riesgo. Y ese formato de riesgo, de valoración de riesgo, pues nos va indicando más o menos, nos da 3 vertientes en la que podemos basarnos para decir qué tanto riesgo. Y ya dependiendo de eso se hace una referencia. Entonces, la aplicación es a mujeres arriba de 15 años y entonces se aplica en todas las unidades de salud. Hay un departamento de salud pública, hay un programa, un sector de un departamento también de equidad de género y salud reproductiva de la que depende el programa y dependen otros programas, por ejemplo, salud reproductiva precisamente, salud de la mujer, cáncer de la mujer, etc. Se va englobando todo el camino. Eso quiere decir que entonces el médico o la médica que recibe o incluso el personal de enfermería puede, desde que llega la mujer a un área de atención de primaria, salud, tienen el compromiso, no sé si, o la obligación, doctora, usted corríjame, de levantar ese tamizaje para detectar así. Entonces es a la inversa de como yo lo estaba preguntando al principio, ¿no? Más bien ustedes detectarían ahí, en dado caso, una situación de violencia. El problema es que podemos hablar de riesgos diferentes, ¿verdad? Hay personas que llegan pues violentadas físicamente, sexualmente, ya a los hospitales, o que ya llegan pidiendo un apoyo de ese tipo, ¿verdad? Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, pues no están ni siquiera al tanto de que está viviendo violencia. Y lo vemos en las personas que pues va la pareja con ellas a la consulta, no la deja hablar, o en algún momento se le imponen algunas situaciones, incluso los de salud, que por eso te digo que hemos trabajado mucho con el personal de salud. Por ejemplo, un dispositivo, tomar anticonceptivos, etcétera, ¿verdad? Por el número de hijos. Pero entonces se tiene que revertir todo esto. Le estamos dando mucha importancia a los derechos humanos. El consentimiento informado es una herramienta que se está aplicando antes de cualquier encuesta, antes de preguntar, antes de examinar. Se tiene que ir preparando a todo el personal para que realmente sea el camino que siga. Esta parte de la sensibilización y de la preparación al personal en derechos humanos, en género. En género, en perspectiva de género, en derechos humanos y por supuesto, obviamente, como te digo, tenemos la gran mayoría de nuestras usuarias son mujeres.
sea, si no es un 75%, nosotros decimos que los hombres, por cultura, y así como por cultura también vemos la violencia, ¿verdad? Los hombres también llegan a nuestros hospitales ya cuando están muy, muy enfermos. Muy avanzados. ¿Cuál es la situación o el tipo más bien de violencia que más atienden, que más se presenta en estos casos? ¿La son las física, la sexual? consecuencias psicológicas, fíjate. Okay. Son las consecuencias psicológicas y ya que nos marca un daño más o menos severo. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? La depresión. En las mujeres es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. La situación de los trastornos de sueño, los trastornos psicosomáticos, obviamente hay grados, ¿verdad? Hasta llegar a psicosis, intentos suicidas o intentos homicidas o pensamientos así de ese tipo, ¿verdad? Entonces, el malestar de las personas, el malestar psicológico de las personas se puede traducir en cualquier forma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que principalmente nos llega. Okay. Las mujeres violentadas sexualmente, por ejemplo, que nos comentaba que es un problema serio en cuestión de que pues no hay pues el abuso, la violación e incluso y que eso trae consecuencias obviamente en la salud y en la vida de las claro, mujeres. Dentro de las preguntas que se hacen desde la detección es si ella consiente tener relaciones sexuales cuando tiene relaciones incluso con su pareja, o si son forzadas, o si de alguna manera la hacen sentir mal, ¿sí? Entonces ya hablamos incluso de violencia pues, de pareja, ¿verdad? De marital, ¿verdad? Ya de esposos, ¿sí? Y hablamos de ese tipo de violencia en la que no se respeta, por ejemplo, el puerperio, como ya decía acá el licenciado, no se respeta el puerperio, ¿verdad? Y en algún momento dado se fuerza a tener relaciones sexuales nada más llegando la señora a la casa. Entonces, son situaciones que se dan y que tendríamos que trabajar mucho con las mujeres por un lado y los hombres por otro lado, para poder generar ese respeto y, bueno, ese derecho que tienen las mujeres a decir no. Trabajo en la prevención. El trabajo de prevención, que también se tiene que hacer mucho. ¿Cómo podríamos ya para terminar, ir terminando la plática, definir este tipo de violencia que se habla mucho, así como de la política ahora y de la violencia obstétrica? Sí. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Cómo se manifiesta? Ya nos había comentado también que no está tipificado solamente en este estado, en algunas entidades. Se ha hecho un intento y se no ha sé hecho, hay propuestas para impulsar que trascienda esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos identificar, doctora, ese tipo? Mira, ¿o qué englobaría es ahí? difícil en un momento dado en los hospitales públicos darse cuenta, pero cada vez hemos estado sensibilizando más al personal, o sea, para que sea respetuoso de esos derechos de las personas, ¿verdad? Que trabaje con igualdad de respeto a todas las personas, que no haya discriminación. O sea, es una situación que se tiene que ir como personas, no tanto como profesionistas, sino en cualquier espacio institucional podemos decir que se puede dar un poquito más esa violencia, aunque no estaría señalada como obstétrica, ¿verdad? La violencia obstétrica se refiere a la violencia que sufren las mujeres durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio, o sea, la parte posterior. En esas 3 etapas. En esas 3 etapas, que es mucha. Ahorita, por ejemplo, para empezar, tenemos un problema de embarazos adolescentes, que también sería un tema muy bueno de tratar, ¿verdad? Así es. Pero se refiere también al trato que se da y la responsabilidad que tienen las personas de que realmente sea no nada más en el trato, sino que también que no haya infecciones, que sea atendida a tiempo, que no estén señalándole que no grite o etcétera, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos unos talleres muy, muy interesantes, son talleres vivenciales para el personal, precisamente de estos hospitales, que se llaman talleres de buen trato. Excelente. Durante el embarazo, parto y puerperio, ¿verdad? Entonces son talleres vivenciales que nos han dejado muy buen sabor, ya tenemos varios años de estarlos aplicando.
Y bueno, pues eso ha despertado mucha sensibilización en el personal y entonces mueve muchas cosas porque, como te digo, pues es vivencial, es personal lo que se maneja en esos talleres y bueno, tiene que ver con haber vivido también eso. Excelente, entonces poner la atención en el buen trato, doctora, a una mujer que está en etapa de embarazo, durante el trabajo de parto y también posterior al parto. Entonces, cuando algo detecte que no funciona bien, que la trataron de una manera inadecuada, pues hacerlo saber. Sí, de hecho hay una propuesta de que cada persona puede poner una queja. Excelente. Una queja que va directo al director. Justo le iba a preguntar, ¿a dónde se tendrían que comunicar las personas, mujeres? las usuarias? Las En usuarias. cada hospital van a encontrar una cajita que dice quejas. Perfecto. Papelitos para escribir su queja y poder pedir una cita con el director exclusivamente del hospital o con la parte de calidad, que es también la que maneja estos asuntos. Excelente. Y por supuesto que será escuchada y será atendida. ¿Y algún teléfono de la Secretaría que nos quiera proporcionar, doctora? Claro que sí. Nosotros estamos en la oficina central, es el 8130-7052 y la extensión es la 7169. Perfecto, pues muchísimas gracias. Estamos concluyendo ya, doctora, con este tema y esperando contar con su presencia próximamente para hablar de otros temas también muy sensibles en materia de la violencia y enfocados a la salud. Muchísimas gracias, doctora Marta Flores, de la Secretaría de Salud. Vamos a hacer una pausa aquí en La Llave de la Igualdad y continuamos. Estamos en La Llave de la Igualdad. Sabemos y tenemos claridad que lo que queremos, nuestra palabra fluye completamente hacia la conquista de lo que queremos. Hablando del primer curso de capacitación política organizado por el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, dentro de su rol como presidencia del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en este estado. El tema que abordamos hoy es el derecho humano a la participación política. Cómo las mujeres hacemos nuestro este derecho, cómo nos sentimos identificadas con este derecho y qué hacemos para que sea algo real y vigente, cómo en nuestra cotidianidad, en nuestra colonia, en nuestro partido, en nuestro sindicato, hacemos que esta participación política cobre una relevancia especial para incidir en el poder público. Pues concluimos ya con una emisión más de La Llave de la Igualdad, Luis. Se nos fue rápido, como siempre. Sí, como siempre, rápido y con muchos temas que abordamos. Abordamos la violencia política, la violencia obstétrica y también la capacitación política para mujeres. Así es, bueno, pues los diferentes segmentos como siempre, agradeciéndoles su presencia y esperándoles el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde. Claro, nos vemos la próxima semana, sin antes agradecer a todas las personas que realizan o hacen que este programa se lleve a cabo: cabina, audio, video, cámara, productora y todas las personas que están detrás de este programa, que está muy bueno. Excelente. Les Gracias. esperamos entonces y nos vemos pronto, Luis. Sí, próximamente en La Llave de la Igualdad con más cosas. Así y es. mucho más.